Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores, especialmente mis alumnos de TECOL, vamos a continuar. Vimos en las últimas sesiones una vista a modo pájaro, ¿no?, de águila de la Constitución en general, porque tenemos que saber por dónde andamos. Hay capítulos, títulos, capítulos, secciones, artículos, y no están colocados de cualquier manera. Quiero decir que según el sitio tiene una diferente concepción de las cosas, ¿no? Puede ser organizativo, puede ser imperativo, puede ser, qué sé yo, derechos fundamentales y libertades públicas que se protegen de una manera respecto a otros. Es decir, que la situación en la Constitución del articulado es muy importante. No empezamos desde el preámbulo, como ya hemos dicho, porque siempre, todos los años, comenzamos por el título 3 de las Cortes Generales. La razón es que estamos mucho más habituados a ver, por ejemplo, esta imagen, que es la puerta, pórtico del Congreso de los Diputados. Lo estamos viendo a diario. Con lo cual, de esta manera, creo, y bueno, se me ha dicho, que es una manera sencilla de ir introduciéndose, digamos que por la puerta de atrás, pero esto nos irá gustando, iremos entendiendo, como me decís muchos, muchas veces recibo el comentario, por fin ya entiendo el telediario, ya veo la tele y ya sé de qué va el tema de la política parlamentaria. Por eso creo que es conveniente que empecemos por aquí. Bien, pues el título 3 son las Cortes Generales. Sabemos que hay 10 títulos más el preliminar, 11. Este tiene las cámaras, bueno, hay 3 capítulos, ya lo veremos, iremos por capítulos precisamente, y vamos a contar primero las preguntas que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 4 preguntitas, que es en estas páginas como media pregunta, porque 4 respecto a 9, que tenemos la muestra en 9, por 4 respecto a 9, media pregunta. Quiere decir que sale un año sí y otro año no, más o menos. Bien, comenzamos entonces por el Cortes Generales. Hablamos de las cámaras en general, de las dos. Las cámaras son Congreso y Senado, las dos. Hay una parte general, esta del principio, y después hay otra después, al final, dejando por medio definir el Congreso y el Senado, y hay partes generales. Por ejemplo, bien, estas. Potestad legislativa y control del gobierno. Las Cortes Generales, las dos, representan al pueblo español. Hemos votado para elegir a nuestros diputados y senadores, por tanto, representan al pueblo. Y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen potestad, hay tres potestades en un Estado democrático: la potestad legislativa, quien hace las leyes; la potestad ejecutiva, quien las hace cumplir, que es el gobierno; y la potestad judicial, que es el gobierno las hace cumplir, pero las aplica luego pues los jueces. Entonces, de los tres, esta es la potestad legislativa, su gran función, potestad de hacer leyes. ¿Aprueban sus presupuestos? Bueno, tiene su importancia. Sabemos que los presupuestos generales del Estado es una ley también, pero que proviene del Congreso, de un proyecto de ley del Congreso. Pero parece que las cámaras dicen, no, nosotros estamos encima. Es verdad que los tres poderes son independientes, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, en teoría, pero también es cierto que al representar el pueblo, estas cámaras, pues parece que está por encima de los otros dos poderes, por encima. Entonces, diputados y senadores dicen, no, nuestros presupuestos no podemos dejarlos como natural al gobierno, que sea el gobierno quien decida lo que vamos a cobrar. Así que ellos aprueban sus propios presupuestos. Y la segunda función muy importante, controlar la acción del gobierno. Históricamente, pues esto es reciente, tiene un par de siglos, desde la Revolución Francesa, la teoría de Descartes y demás, bueno, y Montesquieu. Descartes, coño, ese era matemático.
Montesquieu y hay otro autor francés, bueno, no me recuerdo ahora, que versan sobre los nuevos gobiernos, porque siempre había habido monarquías. Las monarquías son generalmente absolutistas, absolutas. Manda el rey y se acabó. Y después pues habían algunas figuras también, aunque no sea monarquía, pero que mandaba una institución solamente. Entonces se inventa este sistema institucional donde el pueblo tiene que controlar lo que hace el rey, por hacerlo así rápido. Y se crean pues unas cámaras de mucha gente que son las que van a, de algún modo, según el sistema político de cada país, hay países que hay cámaras, pero sigue siendo el número uno, es el número uno y se acabó. Pero bueno, hablamos de un sistema democrático occidental donde nosotros afortunadamente estamos inmersos. Bien, entonces controlan la acción del gobierno. Ya veremos la manera de cómo controlan esa acción del gobierno. Es decir, son los controladores. El gobierno es el que manda en un país. Quien manda es el gobierno, como queramos. Es el que tiene los presupuestos, el que tiene el ejército, los funcionarios, la gran masa de funcionarios, es el gobierno el que manda. Es a modo del antiguo rey. Pero ahora va a tener alguien que en las Cortes Generales, Congreso y Senado, que van a controlar esa acción. Y las demás competencias que les atribuye la Constitución, bien. Artículo 2.3, las Cortes Generales son inviolables. Inviolable se refiere en términos prácticos a que incluso un juez no puede ordenar un registro a las Cortes. Sabemos que para entrar, la entrada en un edificio público, pues en algunos casos procede la autorización judicial. Aquí no. Aquí no. El juez, ya veremos en el enjuiciamiento criminal, que si el juez quiere hacer un registro tendrá que pedirle permiso al presidente de la Cámara, tanto del Congreso como del Senado. Son inviolables. Son tan inviolables como que, pues también, ya veremos aquí, las opiniones de los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones son también inviolables. Pueden decir lo que les dé la gana. Bien, el mandamiento parlamentario, el mandato, el tiempo, bueno, el tiempo no, hay de todo, no, perdón, el mandato. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente. Yo no puedo ser diputado y a la vez también ser senador. No puedo. Y tampoco puedo acumular el acta es mi nombramiento, ¿no? Como diputado o senador, de una asamblea de comunidad autónoma con la del diputado al Congreso. Yo no puedo ser diputado autonómico por Cantabria y diputado al Congreso. Pero sí al Senado. De hecho, veremos más adelante que las asambleas de las comunidades autónomas enviarán por mandato de la Constitución personas para ser a su vez senadores. Es decir, van a ser senadores en el país y diputados de asamblea autonómica en su región correspondiente. Bien, nadie puede ser miembro de dos cámaras ni acumular. Bien. Los miembros de las Cortes Generales no estarán obligados por mandato imperativo. Quiere decir esto que cualquier diputado o senador puede votar lo que le parezca sin que nadie se lo ordene. Pero eso a la hora de realidad es una falacia porque sería una antidisciplina de voto, como aquí decimos. Como algún miembro de un partido vote en contra de su partido, ya sabe el futuro que le queda en el partido. O sea que esto es algo que se incumple de una manera bestial. Bien, son reuniones. Cuando van a tomar decisiones, lo hacen en reuniones, claro, obviamente. Pero estas reuniones no pueden ser cualquier tipo de reunión. No podemos juntar, pues, no sé, 200, casualmente 200 diputados en Marbella bañándonos en verano. Oye, ya que estamos aquí los 200, pues nos reunimos y tomamos decisiones. ¿Para qué vamos a ir a Madrid? Bueno, tiene que haber una convocatoria reglamentaria. Sí, convocatoria reglamentaria. ¿Qué significa reglamentaria? Que según el reglamento de cada cámara, que ya veremos, ¿no?
porque las cámaras también hacen sus propios reglamentos. Y la convocatoria es que el presidente, con un secretario, pues debe de enviar unas citaciones, de lo que es una convocatoria reglamentaria. Si no se hace así, pues lo que digan ahí no vincula a las cámaras. Las cámaras ni se enteran ni se dan por aludidas. Y tampoco aquí ni diputados ni senadores no podrán ejercer funciones ni ostentar privilegios. Esto que decíamos de la inviolabilidad de cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones, pues sería en el caso de que estén en reunión con convocatoria reglamentaria. Es decir, ni vincularán a las cámaras ni podrán ostentar sus propias funciones. Vamos a que Robotina nos lo repase, ¿vale? Título 3. De las Cortes Generales. Diputados y el Senado. Ha dado un salto. Capítulo 1. De las cámaras. Bueno, parece que se ha metido esto en un cuadro. Artículo 66. Cortes Generales, potestad legislativa y control del Gobierno. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales. Generales. Ejercen la potestad legislativa del Estado. Tenemos algún problema ahí con Robotina. Aprueban sus presupuestos. Bueno. Presupuestos. Controlan la acción del Gobierno. Gobierno. Y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Inviolables. Bueno, lo dejamos aquí porque aquí sí veo que por alguna razón se ha metido. Word hace estas cosas a veces. Cuando lo escribí yo no lo metí en ninguna cajita, se ha metido ahí por su cuenta. Así que seguimos adelante. No, tampoco es esto un arco de iglesia. Aquí también lo he metido. Bueno. El Congreso de los Diputados. La primera de las cámaras, porque aunque las dos son aparentemente iguales, el Congreso tiene cierta relevancia superior al Senado. Lo veremos a lo largo del desarrollo de la Constitución. ¿Cuántos diputados tiene el Congreso? No dice el número exacto. Mínimo de 300 y máximo de 400. Sabemos que desde el principio son 350, pero la pregunta no, si nos pregunta, según la Constitución, depende del contexto. Por ejemplo, si no nos dicen según la Constitución, pues habría que contestar 350, claro. Pero según la Constitución, es decir, ¿qué es lo que dice la Constitución al respecto? Pues un mínimo de 300 y un máximo de 400. Elegido, esto hay que aprendérselo de memoria, sufragio, que son las elecciones, universal, libre, igual, directo y secreto. Podríamos entretenernos en explicar todo esto, pero no merece la pena con tal de que en el examen no nos van a pedir que expliquemos. Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y en los términos que la ley establezca una ley, que esa será la ley electoral general. Circunscripción electoral en la provincia. ¿Qué significa circunscripción electoral? Porque no sé, hay gente todavía que piensa que cuando votamos todos los votos van a Madrid, digamos, allí se recuentan y sale quien tiene que salir. No es Madrid. Se hace por provincias. Veremos que la provincia es una entidad, es la entidad del Estado, la periferia del Estado, no de la comunidad autónoma, es la periferia fuera de lo que es el Estado. Madrid en sí misma es una provincia también. Entonces,
si yo voy de diputado o de senador, aspiro a serlo, tengo que ser votado en mi provincia y salir victorioso según mi provincia. Bien, las poblaciones de Ceuta y Melilla, un diputado. Es que además ya veremos porque el tema de la provincia en el tema del Congreso es porque van a variar de elección a elección en función del número de habitantes. Tengamos en cuenta que el Congreso de los Diputados representa a las personas, a las opiniones políticas, y el Senado será a los territorios. Entonces, puede haber una variación en las poblaciones de las respectivas provincias. Por tanto, dice que circunscripción, entonces no habla de provincia. Hay un Real Decreto que se publica un poco antes de la fecha de las elecciones que dice cómo qué corresponde a cada provincia en función de los últimos datos de población. Bien. Sin embargo, Ceuta y Melilla no hay ningún problema. Aquí dice un diputado. Y el número total, quitando Ceuta y Melilla, pues si son 350 menos 2 son 348. Pues esto es la ley que yo digo, hay una ley, he dicho un Real Decreto, una ley. Distribuirá el número total de diputados, el resto, asignando una representación inicial a cada circunscripción. ¿Qué significa esto? Una representación mínima, es decir, que indiferentemente del número de votos que obtenga un partido, van a haber un regalo inicial de partida a cada provincia, excepto Ceuta y Melilla, de 2 diputados. Todos tienen 2. Y a partir de ahí es el recuento. ¿Por qué todos tienen 2 inicialmente? Porque hay provincias que tienen tan poca población que si fuese una representación absolutamente proporcional, nos saldrían, por ejemplo, provincias como La Rioja, Teruel, en fin, donde hay muy poquita población, pues resulta que no resultarían representadas. Por tanto, hay 4 o 5, no recuerdo ahora, provincias que tienen 2. Es decir, estas que no hubiesen llegado a tener 1 vía recuento de votos. Bien, y distribuyendo los demás en proporción a la población. ¿Veis aquí? 2. Esto lo digo, ojo, no pongáis 2. Si nos pregunta, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, es decir, a cada circunscripción que es la provincia, y distribuyendo el resto en proporción a la población. Está claro. La elección se verificará en cada circunscripción, cada provincia, según los criterios de representación proporcional. Bien, hemos dicho que son los criterios de población, exceptuando que no es un criterio nítido total porque están estos 2, que estos son regalados. Bueno, hay que quedaros con la copla del texto y se acabó. El Congreso se elige 4 años. Y igual que se elige por 4 años, el mandato de los diputados del Congreso termina 4 años después de su elección, del momento que haya sido elegido o del día de disolución de la Cámara. La Cámara está previsto que sea para 4 años. Por eso dice 4 años después de elección del Congreso. Pero veremos que hay una figura que es las elecciones anticipadas. El presidente del gobierno puede en un momento dado decir, se acabó hasta aquí y anuncio nuevas elecciones. Entonces ese es el día de disolución de la Cámara por una vía que no es la de consumir el mandato de una forma natural. ¿Quién puede ser electores y elegibles? Elector es el que vota y elegible es el que sale votado. ¿Qué es necesario? Esto se ha criticado muchísimo porque decimos hay que ver, este tío no tiene ni el bachiller, no tiene ni el graduado, no, pero en fin, con que estén en pleno uso de sus derechos políticos, es decir, que no hayan sido condenados por un juez por cuestiones políticas, y por cuestiones políticas tampoco hay delitos, no existen los delitos políticos. Bien, pues cualquiera, en una palabra. La ley reconocerá y facilitará el ejercicio del derecho de sufragio, el derecho de votar a los españoles que se encuentren
fuera del territorio de España, en el extranjero. Ya sabéis, el tema ese del voto por correo, que nació con este motivo, y ahora también en el interior de España también se puede votar por correo. ¿Cuándo tienen lugar las elecciones? ¿Qué día es el de elecciones? Pues primero hay que ver el día del mandato. Aquí dijeron, el mandato acaba 4 años después de la elección. Bien, pues desde esa fecha del mandato, a partir de ahí contamos 30 días y 60. Y entonces está en una fecha intermedia entre los 30 y los 60 días después de que haya terminado el mandato que hemos puesto aquí, cuando acaba. Bien. Bien, una vez que tienen lugar las elecciones, vamos a suponer que 30 días, estamos el 1 de enero, pues 30 de enero hasta el 30 de enero, ¿no? Sería del día 31 hasta febrero y primeros de marzo, ¿no? Podemos que fuese el 24 de febrero. Son las elecciones. Bien, desde ese día, ¿cuándo tiene que ser convocado por primera vez el Congreso que sale de las urnas? Si es el 24 de febrero, pues contamos 25 días y antes de esa suma de 25 días, pues tiene que ser convocado por su presidente, los nuevos diputados. Bien, pasamos al Senado. Esta hora es de representación territorial, también tiene 4 años de legislatura. Aquí nos dice que el Congreso es la representación personal, aquí es territorial. Es decir, aquí ya es el mundo de los intereses de los territorios. Al existir las comunidades autónomas, pues tuvo que abrir el Senado. O sea, el sentido de la creación de esta segunda Cámara, un sistema legislativo bicameral, que se nos llama, es por el tema de que hay unos intereses personales, políticos, individuales, y luego hay unos intereses regionales, indiferentemente de la opción política de cada persona. Aquí tenemos la foto aquí vimos la del Congreso, la Puerta de los Leones, aquí el Senado. Son edificios diferentes porque son instituciones diferentes. Bien, Cámara de Representación Territorial. Aquí sí nos cuenta cada provincia. ¿Por qué? Porque el territorio no se puede hacer más ancho ni más estrecho. Bueno, lo de estrecho ya veremos con la política actual, pero más ancho no. Entonces, al no haber cambios previstos de territorio, pues aquí sí que podemos decir el número. Y nos cuenta que cada provincia son 4 senadores, también por sufragio del mismo estilo, universal, libre, igual, directo y secreto, por las votantes, en los términos que señala una ley orgánica. Cada vez que se refiere a esta parte de la ley orgánica y elecciones será la ley orgánica lo he dicho hace un momento, electoral general, que no la damos. Es muy larga, es una ley muy interesante, pero muy larga. Bien, aquí habla de provincias, pero ¿qué pasa con las islas? Lo divide en islas y en agrupación de islas, que cuenten con cabildo o consejo insular. Es el órgano de gobierno de cada isla. El cabildo es en las Canarias, se suele llamar así, por razones históricas, y el consejo es en Baleares. Pues cada una agrupación constituirá una circunscripción. Es decir, que en Canarias, que son 7 islas, 2 provincias y 7 islas, no habrá por provincia una, sino que habrá 7 circunscripciones, no 2. Bien, y ahora nos explica cómo. Constituir una circunscripción, correspondiendo 3 senadores a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife. Salen 3. Y las islas o agrupaciones de islas, 1. Ibiza Formentera, que es la agrupación de islas a que se refiere, y luego ya las islas menores, Menorca, Fuerteventura, Gomero, Hierro, Lanzarote y La Palma. Bien. No nos podemos olvidar de Ceuta y Melilla, que ya lo habíamos hablado en el Congreso. Pues bien, aquí le dan 2 senadores.
1 en el Congreso y 2 para el Senado. Pero ese es el recuento, ya está. No, todavía hay más, todavía hay más. Estábamos hablando de provincias o islas, pero también comentábamos que aquí tienen mucha función las comunidades autónomas. Bien, pues ¿qué van a poner las comunidades autónomas? Por ejemplo, Andalucía ya tiene 8 provincias, ya han salido donde hay muchos senadores, pero bueno, la comunidad autónoma, la asamblea también quiere hablar como tal asamblea. Bien, pues aparte de 8 por 4, 32 senadores de Andalucía, se van a mandar uno más, senador, que este será un miembro de la comunidad autónoma. Decíamos antes que sí se puede ser senador y diputado autonómico. ¿Ves? Aquí tenemos uno. Pero es que hay más. Las provincias, las comunidades autónomas más grandes, también ponen uno más por cada millón de habitantes de su territorio. Entonces, supongamos que Andalucía tiene 8 millones de habitantes, pues hay en general de Andalucía 4 por 8 provincias, 32, más el senador de la Asamblea, 33, más 8 millones, 33 y 8, pues 41 diputados, o sea, senadores tendría la comunidad andaluza. ¿Quién designa a estas personas en concreto? Pues a la Asamblea Legislativa. Tiene también su propio estatuto de asamblea, dice a la Asamblea. O nos pone aquí, en defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con que establezca sus estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. Siempre hablamos de adecuada representación proporcional. Esto del órgano, claro, tengamos en cuenta que la Constitución es previa a la institución democrática española, de ahí nace. ¿Qué ocurre? Que los constituyentes, no digo legisladores porque son más que legisladores, son constituyentes de constitución, pues no tenían claro si todos los territorios iban a ser fragmentados exactamente en comunidades autónomas, como sí ocurrió. Y entonces dicen, para estos casos donde no se constituya una asamblea legislativa, pues se da el órgano colegiado superior de la comunidad autónoma. Un órgano colegiado que sería un órgano ya ejecutivo, porque si no hay legislativo sería ejecutivo. Esto un poco pasa con Ceuta y Melilla, que Ceuta y Melilla, al no ser comunidades autónomas, sino que se le dio el estatuto de ciudades con estatuto de autonomía, pues allí, digamos, un poco el tema asamblea legislativa y ayuntamiento y gobierno lo lleva la misma institución, el ayuntamiento que se llama allí de Ceuta o el de Melilla. Bien. Es decir, que habrá muchas cosas que encontremos en la Constitución en que ni siquiera no se han producido nunca ni se producirán porque efectivamente la Constitución tuvo éxito y se constituyeron, entre otras cosas que parecían imposibles, se constituyeron, en este caso, las asambleas legislativas, se constituyó todo el territorio en comunidades autónomas. Bien, el Senado es elegido por 4 años. Fijaros qué alegría en esta pequeña cara. Hay una, a ver, 75, aquí, 75, 4, en esta cara. Bien, el mandato de los senadores, pues también 4 años desde su elección o el día de disolución de la Cámara. Me gustaría seguir, pero quiero que en este tema lo tengáis muy, muy claro, porque lo que nos queda es de lo que yo quería hacer hoy, pero lo vamos a hacer después, no hay más que una. Así que, a ver, podemos avanzar un poco, si os parece, para que recoger esta pregunta también. Bien, incompatibilidades e inegibilidades. ¿Qué significa esto? Incompatible es que si yo soy diputado, no puedo dedicarme a ciertas cosas. O soy senador, no puedo dedicarme, soy incompatible.
pues no puede ser funcionario y diputado o senador. Y bueno, lo que nos diga ahora, ¿no? Hay inegibilidades que yo, por la razón que sea, yo no puedo ser elegido. Por ejemplo, porque soy el defensor del pueblo, porque soy un juez en activo, un miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad en activo. Entonces, incompatible, lo que no puedo hacer si soy diputado o senador e inelegible, por qué circunstancias, qué causas no puedo ser elegido. Esto lo habla la ley electoral tantas veces repetida ya, determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de diputados y senadores. Comprende siempre al Tribunal Constitucional, obviamente. Si el Tribunal Constitucional, bueno, no lo vamos a explicar, vamos a pasar, a esto sí que estudiárselo, hay que estudiárselo, quiero decir, pasar muchas veces para que nos suene. Respecto al gobierno, los altos cargos de la administración del Estado, los altos cargos de la administración del Estado, con la excepción de los miembros del gobierno, sí se puede ser ministro y senador, o ministro y a la vez diputado. Sí, se puede ser. Esto tiene una explicación muy sencilla, pero no nos vamos a parar. Siendo, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Subsecretario, secretario de Estado, lo que sea, de la administración, que ya lo veremos más adelante, somos incompatibles, excepto el propio ministro. El ministro sí puede ser. Bien, defensor del pueblo, el sistema judicial, magistrados, jueces y fiscales en activo, militares profesionales, miembros de la fuerza, etcétera, etcétera, en activo, y los miembros de las juntas electorales. Son las personas, los jueces generalmente y otras personas que son los encargados de recontar los votos y certificar lo que hay en cada uno. Bien, inviolabilidad, hemos dicho antes, diputados y senadores gozan de inviolabilidad, pero no por todas las opiniones que puedan decir en la calle, no, simplemente opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones. Sus funciones las ejercen en convocatoria reglamentaria en el interior de su respectiva cámara. Ahí son inviolables, pueden decir lo que les dé la gana. Durante el periodo de su mandato también gozarán de inmunidad. Inmunidad es que no se les pueden detener, pueden cometer un delito, pero veremos que para detenerlo y ponerlos a disposición judicial habría que contar con la votación de la respectiva Cámara. Menos en caso de flagrante delito. ¿Qué quiere decir esto? Porque si en flagrante, es decir, que lo está cometiendo en ese momento o momentos previos antes, muy cercanos. Porque serán las fuerzas de cuerpos de seguridad las que se encarguen de la detención de esta persona. Y las fuerzas de cuerpos de seguridad no tienen por qué determinar si este señor es diputado o senador. Por mucho que él lo diga, por mucho que nos haga el acta, el papelito, nosotros no somos quienes para decir. No, se le detiene y inmediatamente se le dice al juez, hay un señor aquí que pues lo hemos pillado saltando una tapia, ha venido a robar ganado y dice que es. Entonces ya el juez sí estará capacitado para decir pues sí. Y ya enviarán las diligencias que se hagan por el flagrante delito, las enviará, pues ya veremos que es a la sala segunda del Tribunal Supremo. Aquí está, la sala de lo penal, que es la número 2. Bien, no podrán ser inculpados es echarle la culpa de algo, ni procesados en una causa sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Previa autorización de la Cámara respectiva. Si no dice la mayoría, pues se supone que es la mayoría simple. En las causas contra diputados y senadores será competente no el juez del lugar, el juez de instrucción, ni la audiencia provincial, ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia. Es arriba del todo. La sala de lo penal, de las 5 salas que tiene el Tribunal Supremo, la segunda, que es la sala de lo penal, el que sea competente para conocer estas causas.
Los diputados y senadores perciben una asignación fijada en las respectivas cámaras, igual que hacían sus respectivos presupuestos. Entre ese listado estaban los sueldos, se ponen ellos mismos los sueldos. Reglamento de las cámaras. Vamos, sí. Reglamentos, lo mismo, establecen sus propios reglamentos. Aquí repite, aprueban autónomamente cada una sus propios presupuestos y respecto al personal, regulan de común acuerdo entre las dos, porque el personal, los funcionarios, no son funcionarios del Congreso o funcionarios del Senado, son funcionarios de las Cortes Generales. Por tanto, hay un estatuto de personal de las Cortes Generales. Bueno, esto sí que pertenece a cualquiera de las dos, a ambas. Los reglamentos y su reforma, esto sí, se han sometido a una votación sobre su totalidad, quiere decir que no habrán enmiendas, o toddy o nada, y será por mayoría absoluta. Es parecido a lo que ya veremos después, que son las leyes orgánicas. Pero en este caso no se llama ley orgánica, puesto que es el reglamento de la Cámara. Pero el procedimiento es el mismo. Votación final sobre el conjunto del proyecto, decíamos en la ley, aquí habla sobre su totalidad, mayoría absoluta. La Cámara, por supuesto, en su primera reunión, que la preside el diputado o el senador de mayor edad, porque no está elegido, tenemos que elegirlo, pues en la primera reunión el fundamento es elegir al presidente de la Cámara y a los miembros de las mesas, digamos, el órgano de gobierno de las cámaras. Esa es la primera. Luego ya se disuelve esa primera reunión y ya se convoca la siguiente con los titulares. Hay sesiones conjuntas que se reúnen todos, estamos viendo últimamente algunas, sesiones conjuntas que están en el mismo edificio, generalmente en el Congreso, que es más grande que el Senado. Están todos, diputados y senadores, para unas circunstancias concretas que veremos más adelante. ¿Qué ocurre? Hay dos presidentes, del Congreso y del Senado. ¿Cuál de los dos preside? El del Congreso. ¿Cómo funciona en estos casos? Porque hay un reglamento del Congreso y otro del Senado. Pues no, hay que hacer un reglamento de Cortes Generales. Un reglamento de Cortes Generales para estos casos. ¿Y cómo se aprueban? Mayoría absoluta de cada Cámara. Porque lo que no se puede hacer es sumar los votos de diputados y senadores. No se puede. Entonces, con Congreso, con su mayoría absoluta, aprueba este reglamento de la Corte y el Senado en el suyo. Y sería sesiones conjuntas. Fijaros, esta es la pregunta, que es sencilla. ¿Por quién se han presidido las sesiones conjuntas? El presidente del Congreso. ¿Quiénes son entonces estos presidentes de las cámaras? Pues son los que ejercen los poderes administrativos, ponen las fechas, dicen cuándo tiene que hablar uno, el otro, en fin, todo lo que es el gobierno del Congreso y el del Senado. Son las presidencias de las cámaras. Y tienen las facultades de policía en el interior de sus sedes. Facultades de policía quiere decir que son los que ponen orden, los que dicen cállese usted o silencio, le advierto porque si no se calla lo hecho. Esas son facultades de policía. Bien, lo dejamos aquí para no alargar y lo que queda de la siguiente conferencia no tenemos preguntas. Por tanto, prefiero por eso separarla de esta primera. Así que nos vemos muy brevemente. Muchas gracias y hasta ahora mismo.